Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana. Preside en esta ceremonia el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Elvira Sandoval Bosch, coordinadora de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana. Y por supuesto nos acompaña el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar esta ceremonia, escucharemos las palabras del doctor Germán Fajardo Dolci. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlos. Hoy es un día muy importante para la universidad, muy importante para la Facultad de Medicina, porque es el inicio de las actividades de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana. Siéntanse ustedes, compañeros alumnos, padres de familia, profesores de la licenciatura, muy contentos y muy orgullosos de este histórico día, de este trascendente día para todos nosotros. Saludo con muchísimo gusto al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, a quien agradezco que pueda estar y dictar esta conferencia el día de hoy. Para los que no lo conozcan, para los jóvenes que no lo conozcan, José Ángel es una gente muy conocida, muy reconocida, muy querida por un servidor además. Fue secretario de Salud de la Federación del Gobierno de la República, fue secretario de Educación. Si no entiendo mal, es la única persona que ha ocupado estas dos carteras, la de salud y la educación, y para nosotros es un honor, un gusto que esté con nosotros porque se conjuntan justamente en la apertura de esta licenciatura esas dos áreas tan importantes que es la educación en salud, algo que él impulsó mucho durante su administración, que fue justamente una vida saludable. Muchas gracias, José Ángel, por estar con nosotros. Saludo con mucho gusto también a la doctora Durante, secretaria general de la facultad, a la doctora Elvira Sandoval, coordinadora de la licenciatura. Siéntanse todos muy bienvenidos. Hace algunos años, casi 6 años, nos planteamos la posibilidad de que la Facultad de Medicina tuviera esta licenciatura, la licenciatura en Nutrición Humana. Todos sabemos los problemas de salud que nos aquejan como sociedad, que nos aquejan como humanidad y por supuesto como país. Cómo tenemos tasas, índices muy altos en nuestro país de sobrepeso, de obesidad y de las enfermedades que van de la mano, como son justamente la diabetes y la hipertensión y todo lo que acompaña a esas enfermedades. Por eso pensamos que es muy importante formar científicos de la nutrición, formar gente que a través de la ciencia, a través de la investigación, nos ayude a mejorar estas condiciones en nuestro país. La nutrición humana, como sabemos, trasciende aspectos biológicos y está integrada por aspectos sociales, políticos, ambientales, por supuesto mentales, económicos y culturales. Haciendo un poquito de historia, las primeras universidades que tuvieron la licenciatura en nutrición son un poco más de hace medio siglo, alrededor de unos 60 años en el Reino Unido. Y hay algunos esfuerzos que tienen casi 100 años en Estados Unidos, no como un esfuerzo universitario, pero sí de asociaciones de la sociedad civil para cursos de bien comer, cursos de dietética en los Estados Unidos. En la actualidad existen alrededor de 90 programas de formación en diferentes campos, en nutrición clínica, en nutrición poblacional, en tecnología, en servicios de alimentos y campos transversales a todo esto. La licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana toma la declaración de Giessen, que ustedes ya conocerán, e incorpora la formación en investigación para fortalecer los campos de biociencias en la nutrición, la clínico-nutricional y ciencias sociales como campos muy importantes. Participan en esta licenciatura, además, y agradezco la participación
permanente, el interés permanente de las facultades de Psicología, de la Facultad de Química, de la Facultad de Medicina Veterinaria, y las entidades asesoras externas a la propia universidad, que son el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Hospital General de México Eduardo Lisiaga. Sin más, yo les doy a todos ustedes la bienvenida a esta nueva licenciatura. Tenemos muchas expectativas, muchas y muy buenas expectativas de todos ustedes en el futuro. Siéntanse muy bienvenidos y muy afortunados. Por mi raza hablará el espíritu. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Elvira Sandoval Bosch. Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Muchísimas felicidades por este gran logro que están iniciando y que les va a permitir empezar con grandes cosas que desean para ustedes, para la ciencia de la nutrición humana, para la Facultad de Medicina, para la UNAM y sobre todo para nuestra nación. Hemos trabajado muchísimo y desde hace mucho tiempo para que este día llegara por fin, para que este día fuera realidad. Ahora ustedes, primera generación, son parte de este gran equipo que implica sumar esfuerzos para poder seguir creciendo. El ser nutriólogo o ser nutrióloga es lo mejor que les va a pasar en la vida. Les va a permitir acompañar a las personas en diferentes momentos, momentos muy gratos, momentos muy felices. Sin embargo, también habrá momentos muy difíciles donde acompañemos a las personas hasta su final. Sin embargo, esto no implica que no seamos parte de un gran equipo. El ser nutriólogo o el ser nutrióloga también les va a permitir conocer los alimentos de diferentes maneras, conocer la cultura alimentaria, cambiar los hábitos, empezando por sus familias, empezando por los suyos, hasta llegar a los de una comunidad. Van a enfrentar algunos retos, por no decir muchos retos, pero crean que si los enfrentamos juntos, ustedes compañeros, nosotros profesores, y hacemos la familia de la ciencia de la nutrición humana, juntos y confiando sobre todo en sus conocimientos, en todo lo que van a aprender y van a desarrollar durante su formación, lograrán superarlos. Quiero agradecer en este momento a los profesores que los van a acompañar y los van a guiar durante todo su proceso por el compromiso de ser parte y formar y fundar y empezar con este equipo docente, que les permitirá desarrollar todo lo que necesitan para ser unos grandes científicos y científicas de la nutrición. No podríamos estar aquí sin el apoyo de nuestras autoridades. El doctor Germán Fajardo, muchas gracias. Su compromiso con la salud de los mexicanos lo llevó a plantear la necesidad de formar nutriólogos con una visión diferente, que fueran competentes para hacer frente a los problemas actuales de la salud y los futuros. Quiero agradecer al doctor Fajardo por este compromiso que tiene y que nos permitió emprender esta gran aventura junto con él. Obviamente a la doctora Irene Durante, que su guía y su apoyo durante todo momento hizo posible que este proyecto llegara a este momento y sabemos que su apoyo seguirá incondicional para que sigamos creciendo. Obviamente solos no podíamos hacer esto y tuvimos el apoyo de un gran equipo. Quiero agradecer al Departamento de Salud Pública, también su gran apoyo, a la licenciada Valdés, que sin su acompañamiento en todo momento no hubiera sido posible que llegáramos hasta acá. Finalmente, quiero agradecer al doctor Córdoba Villalobos, doctor José Ángel Córdoba. Muchísimas gracias por aceptar ser nuestro padrino y sobre todo por sus palabras en la conferencia magistral, que estoy segura que a todos los que lo escuchemos nos permitirá reflexionar sobre la importancia del científico y la científica de la nutrición humana, así como la ciencia de la nutrición humana misma. Solamente quiero agradecerles a todos por ser parte de este gran sueño, de este compromiso que inició con el doctor Fajardo y que ahora todos asumimos. Primera generación de científicos de la nutrición humana, enhorabuena por estar aquí y muchas felicidades y podemos decir que empezamos. Bienvenidos. Damos la palabra a la doctora Irene Durante Montiel. Muy buenos días. Con el gusto de saludarles. Es un gran honor estar aquí en la presentación de la licenciatura de Ciencia de la Nutrición Humana. Déjenme comentarles algo, pero primero voy a hacer un comercial. Felicito al doctor José Ángel Córdoba Villalobos porque
el 19 de agosto va a ser su cumpleaños, así es que un gran abrazo, ¿no? Nutrición. Cuando llegó el doctor Fajardo a la dirección, este fue uno de los compromisos que él hizo con la Junta de Gobierno. Y quiero decirles que fue de las primeras cosas que empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, nos llevó 5 años el poder terminar con este compromiso, ¿no? Entonces, eso fue un reto, y este reto implicaba, primero, tener el respaldo institucional que la Junta de Gobierno dio al designar al doctor Fajardo como director, porque esto estaba en su plan de trabajo, ¿no? Segundo, encontrar el talento dentro de la Facultad de Medicina para poder llevar a cabo esto. Y este talento lo encontramos en la doctora Elvira Sandoval Bosch, que es la actual coordinadora de la licenciatura. Pero que ella, cuando le platicamos esto, con gusto asumió el reto, pero como ustedes imaginarán, muy conocedora y con mucha experiencia de la nutrición, pero aquí también necesitábamos conocimiento y experiencia en educación. Y entonces fuimos trabajando esto poco a poco, poco a poco, poco a poco. Posteriormente se unió a este equipo de trabajo la licenciada Lisbeth Valdés Orozco, ¿sí? Y durante un lapso importante también estuvo trabajando con nosotros el doctor Oscar Barrera. Entonces, esto ha sido un trabajo que se ha centrado mucho en estas personas que les comento, pero que ha cumplido, para mi gusto, con muchas exigencias que hoy en día se hacen a la educación superior, ¿no? Y esto es estar y cumplir con las tendencias de la ciencia, las tendencias de la educación, el contexto nacional e internacional en cuanto a las demandas de la nutrición, ¿sí? Que los que estudian en esta licenciatura se puedan desempeñar en una institución o de manera privada, se puedan desempeñar en los aspectos de educación, con un particular interés en que también sepan llevar a cabo investigación en el campo, que es muy, pero muy necesario. Entonces, creo que después de 5 años y muchísimo trabajo, se ha madurado la idea. Consideramos que tenemos un excelente plan de estudios y que, por supuesto, estaremos muy al tanto de ver cómo seguirlo mejorando en cuanto se vaya aplicando y desarrollando. Entonces, sin más ni más, les doy la bienvenida a esta carrera, ¿no? Hecha con muchísimo gusto para ustedes, ¿sí? Y esperamos que salgan los mejores científicos en nutrición humana de este país. Muchísimas gracias. Procedemos a dar lectura a una breve síntesis curricular de nuestro conferencista. El doctor José Ángel Córdoba nació en la ciudad de León, Guanajuato, México, el 19 de agosto de 1953. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, donde también estudió una maestría en Administración Pública y la especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal. Es especialista en Medicina Interna, Cirugía General y Endoscopía Digestiva por la Universidad Paul Sabatier, Toulouse, Francia,
y por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, la Universidad Paul Sabatier, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Tabasco le han conferido el grado de doctor honoris causa. Ha sido presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, evaluador de trabajos de investigación de la convocatoria Secretaría de Salud, CONCITEG, y Consejo Ciudadano propietario del Consejo General del Instituto Electoral de su estado. En el sector académico, ha sido titular de la Academia de Profesores y Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, donde también fue profesor titular de la licenciatura en Nutrición y de Medicina de 1982 a 2013, y director de la Facultad de Medicina entre 1990 y 1997. Presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina entre 1995 y 1997. Periodo en que inició los procesos de certificación de las unidades formadoras de profesionales médicos. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina, a la Academia Mexicana de Cirugía, a la Academia Nacional Mexicana de Bioética, a la Academia Nacional Francesa de Medicina y a la Academia Francesa de Cirugía, así como a 6 asociaciones médicas: la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Asociación Mexicana de Endoscopía Digestiva, la Asociación de Médicos Especialistas Certificados del Estado de Guanajuato, la American Gastroenterology Association, la American Society of Gastrointestinal Endoscopy. En 1993, fue secretario de Relaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En 1994, presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Digestiva. En 1995, presidente de la Comisión de Educación Quirúrgica de Pregrado de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Y en 2014, presidente del Congreso de la Asociación Mexicana de Endoscopía Digestiva. Desde 2014, es presidente honorario de la Fundación de la Asociación Mexicana de Endoscopía Digestiva. Desde el 2013, forma parte del patronato del Hospital General de México. Ha asistido a 226 congresos o talleres nacionales e internacionales. Ha impartido 375 ponencias o conferencias magistrales en diferentes foros nacionales o internacionales. Ha publicado 60 artículos científicos en revistas con comité editorial en diferentes países, 36 artículos científicos de difusión, 22 artículos en libros médicos. Editó la Revista Mexicana de Educación Médica y 12 libros, principalmente médicos. Fue diputado federal en la 59ª legislatura, de 2003 a 2006. Durante dicho cargo, presidió la Comisión de Salud y fue miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. En el 2007, fue condecorado con la Orden al Mérito de Gobierno de Polonia por su trabajo en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países en su desempeño como presidente del Grupo de Amistad México-Polonia en la 59ª legislatura de la Cámara de Diputados. Y en el 2010, fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor de Francia por su labor en beneficio de la salud de la población mexicana y su trabajo de más de 30 años para fortalecer las acciones de cooperación y amistad entre México y Francia. En diciembre de 2006 a septiembre de 2011, estuvo a cargo de la Secretaría de Salud de México y del 16 de marzo al 30 de noviembre del 2012 fue secretario de Educación, ambos cargos a nivel federal en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Ha recibido 48 reconocimientos por diversas instituciones, asociaciones o gobiernos, tanto en México como en el extranjero, por su trabajo académico
político o de servicio. Actualmente se desempeña como médico gastroenterólogo, cirujano general y endoscopista en su consulta privada. Asesor de empresas privadas nacionales e internacionales del sector salud, conferencista de Speakers México, Smart Speakers y Alenamenti Speakers Bureau, miembro de la Junta de Gobierno de los Centros de Integración Juvenil, presidente honorífico de la Fundación Franco-Mexicana para la Medicina, así como Senior Advisor de la Federación Mundial de Educación Médica y vocal del Comité Ejecutivo del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, COMAEM. Miembro del Comité de Educación de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Movimiento Salud 2030. Queda con ustedes el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Es para mí un gran privilegio el estar en esta oportunidad que se realiza la ceremonia de inicio de la 6ª licenciatura de la Facultad de Medicina, lo cual, por supuesto, es algo importantísimo, puesto que deja ver muy claro el trabajo que se hace en esa gran Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que al tener ya una 6ª licenciatura, pues van vinculando el espíritu que se quiere tener en atención a la salud, que es básicamente multidisciplinario, y en el que la licenciatura y los licenciados y licenciadas en nutrición representan profesionales muy importantes. Y por supuesto también el hecho de que el día de hoy se inicie la 6ª Feria del Libro de la Salud, porque aun cuando ya tenemos muchos medios electrónicos para poder alcanzar o obtener la información, el libro sigue siendo un instrumento esencial. Hay muchas cosas que ya por la práctica y ya por la historia, en los libros las buscamos, y por ello siguen siendo acompañantes frecuentes de uno. No siempre es posible estar viendo en una computadora algo que uno quiere leer, y a veces es más fácil cargar un libro y así llevarlo a cualquier lado para poder avanzar. Entonces, es un privilegio. Yo les quiero agradecer muchísimo. Primero, por supuesto, a la doctora Elvira Sandoval Bosch, coordinadora de esta nueva licenciatura, por la gentileza de haberme invitado. Yo tengo un gran cariño por esta profesión de nutrición, porque ya les platicaré dentro de la historia de mi Facultad de Medicina en la Universidad de Guanajuato, pues fui uno de los promotores y el creador de la misma. Entonces, cuando Elvira me contactó, y yo lo he expresado en todos los foros, digamos que yo soy un amigo incondicional de todos los nutriólogos de México. Entonces, es un privilegio. Gracias, Elvira, por esta invitación. Bueno, al doctor Germán Fajardo Dolci, un gran compañero de muchos años, con el cual hemos compartido muchos momentos importantes en la Secretaría de Salud y en la Universidad Nacional, cuando nos ha hecho favor de invitarnos. Germán, un hombre intachable, trabajador, investigador, médico, brillante, que ahora ha dirigido realmente con gran atingencia la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y a quien, por supuesto, auguro un futuro todavía más importante en los años que vienen. Y también agradecerle a Germán esta oportunidad. Él sabe el cariño que tengo yo por la Universidad Nacional. A mi amigo también, el doctor Enrique Graue Vischers, que desde antes que fuera rector, pues teníamos el privilegio de gozar de su amistad, de compartir buenos momentos, y que ha dirigido tan brillantemente la Universidad Nacional. Enrique, además de ser un extraordinario oftalmólogo especialista, es una gran persona, y por ello es que desde que lo eligieron realmente me llenó de orgullo y de satisfacción, porque creo que gentes como él son las que deben de estar al frente de las grandes instituciones. Y la verdad, pues para muestra está todo lo que ha hecho a través de todos estos años, y seguimos guardando todos un gran reconocimiento para nuestra Universidad Nacional, y digo nuestra, puesto que es la universidad de todos los mexicanos, aunque
algunos nos hayamos formado en las universidades de provincia, pero de todas maneras reconocemos el liderazgo que tiene la Universidad Nacional. Gracias, rector. Quisiera empezar con algunos aspectos quizás un poquito filosóficos, más que nada ahora, porque el día de hoy para ustedes, nuevos alumnos de esta licenciatura que recién se genera, que se crea, pues llega uno siempre cuando empieza, yo me recuerdo de aquellos tiempos, hace ya un buen rato, en donde todavía no entiende muy bien lo que está pasando, tiene uno la gran ilusión y por supuesto ahora ya convertida en realidad de poder haber entrado a la universidad, pero a veces no magnifica o dimensiona uno realmente lo que esto significa. Y desde algunos aspectos generales de la educación que quisiera yo señalar, yo quiero decirles que no es de ahora, es de siempre, que desde antes de Cristo Confucio decía, donde hay educación no hay distinción de clases. Y es verdaderamente la educación lo que es la gran igualadora de las personas, la que permite tener las oportunidades de manera igual para todos, que permite el desarrollo de las personas a través de un esfuerzo, por supuesto, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad de ser educado, de asistir a los centros de educación. Y es precisamente a través de esa igualdad en cuanto a la formación que se puede lograr, en donde empiezan a desaparecer esas clases sociales que falsamente hemos creado, pero que en mucho derivan precisamente del nivel de educación que habitualmente va a repercutir en el nivel de bienestar o de riqueza que tienen las personas. Entonces, es importantísimo el que la educación se siga empujando, que siga ampliándose, que siga siendo derecho de todos, y qué bueno que ustedes están ahora aquí. Por otro lado, ya lo decía el gran libertador de Latinoamérica, Simón Bolívar, la educación es el fundamento verdadero de la felicidad. Simón Bolívar entendía muy bien que es parte de la formación integral y necesaria además para las personas, y que esto y significa, creo que todos lo hemos sentido, todos los que hemos pasado por diversos niveles de educación y particularmente en la universidad, esa satisfacción que genera el poder ir adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas y sobre todo la oportunidad de poder servir a los demás en lo que nosotros nos hemos desarrollado. Por otro lado, también ya hace pues más de 200 años decía Ralph Waldo Emerson, lo que se enseña en las escuelas y en las universidades no es educación, sino los medios de educación, y quizás tenía mucha razón. Tenía mucha razón porque hoy más que nunca, a través de los medios electrónicos, nos damos cuenta de que podemos aprender en mucho en base al esfuerzo que hagamos para buscar la información, y que esa información es la que va estructurando nuestro conocimiento y nos va dando fortalezas. Ahora ya no tenemos que esperar mucho tiempo para conocer un nuevo descubrimiento que se pudo haber hecho hace unos cuantos minutos o quizás segundos en la otra parte del mundo, porque a través del Internet podemos tener acceso a esta información. Entonces, ya no es nada más ir a la universidad para ver qué aprendo. Vas a aprender. Tienes que buscar cómo puedes obtener esa información gracias a tu esfuerzo. Tienes que aprender a discernir aquella educación que verdaderamente es útil, aquella educación que te va a formar, aquella educación que va a hacerte mejor y mejor en el área de tu desarrollo. Entonces, esos son los medios de educación que vamos a aprender en la universidad, en las aulas, y en donde también es muy importante el papel que juegan los maestros como parte de la formación de los estudiantes a través del ejemplo. No hay forma en que se pueda impactar más en una persona que a través del ejemplo, positiva o negativamente. Y esto lo podemos hablar desde el medio familiar. Es muy difícil que un padre convenza a un hijo que no fume cuando el padre fuma, o que lo convenza de que no sea alcohólico cuando es alcohólico, o que lo convenza a que sea una persona honesta cuando no es honesto. Entonces, también lo que se aprende en la universidad es la actitud del trabajo de los maestros, cómo hacen las cosas,
cuál es su empatía con los pacientes. Se va aprendiendo el amor a la medicina. En este caso, el amor a la nutrición lo van a aprender así con sus maestros. Y por ello, creo que Emerson tenía mucha razón en lo que decía. Y por otro lado, la universidad se ha visto amenazada durante épocas en las que en ocasiones se ha querido destruir. ¿Por qué? Porque no todo el mundo había tenido acceso, porque algunas gentes tenían cierto recelo o tenían ya algunos aspectos negativos en contra de la universidad. Y por ello es que Robert Elroth, un docente argentino, decía, la universidad no sobrevivirá más que si se salvaguarda o recobra la felicidad de enseñar y la felicidad de estudiar. O sea, aquí es muy importante que entendamos los que somos docentes que debe ser un placer, un privilegio, el poder tratar de transmitir, no quiero ser soberbio en decir, de enseñar a los demás, de transmitir los conocimientos que se tienen, siempre sujeto a la posibilidad de cuestionamiento por los alumnos. Y eso es muy interesante porque antes prácticamente lo que decía el maestro pues era ya la última palabra, y por supuesto que desde aquellos tiempos y desgraciadamente todavía en los actuales, muchos de los estudiantes llegábamos a la escuela a tomar nota de todo lo que decía el maestro como si esta fuera la última palabra. Y la verdad es que no es así. El maestro trata de transmitirnos conocimientos, pero sobre todo trata de facilitarnos la búsqueda de los conocimientos y la aplicación de los mismos. Por eso, el maestro debe ser feliz al estar enseñando y el alumno debe ser feliz al estar aprendiendo porque se da cuenta que está creciendo como persona y que para el futuro eso va a representar una fortaleza muy importante. Yo quisiera hacer un poco de historia también en recordarles esto que les voy a mencionar para que se den cuenta del privilegio que ustedes están gozando a partir de estos momentos, a partir del hecho de ser universitarios y particularmente, lo quiero recalcar, es una verdad, el ser universitarios, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque miren ustedes, la historia de las universidades mexicanas en la segunda mitad del siglo XX se vio marcada por la evolución del modelo elitista y el surgimiento de un sistema más abierto. Hasta antes del siglo XX o de la mitad del siglo XX, mucha de la educación o el acceso a la educación era realmente elitista y privilegiada para aquellos o que de alguna manera tenían puestos importantes sus familias o que tenían recursos económicos. En muchos casos, incluso cuando las universidades aún no existían, pues la educación se hacía en casa y los que tenían esa posibilidad para contratar personas que fueran a enseñar a sus hijos, pues eran las gentes potentadas, las gentes que tenían recursos. Afortunadamente, a partir de los 50 y hacia el final de los 70, esto había ido creciendo. Sin embargo, todavía al final de los 70, solamente había 5 grandes instituciones federales, dentro de ellas, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México. Había ya habido el crecimiento o el establecimiento de universidades en los estados, que ahora han proliferado más, afortunadamente, de los institutos tecnológicos, que fue un área del desarrollo fundamental, porque ahí, además de los conocimientos, mucho estaba dedicado a la parte de la técnica. Y la técnica, en parte como las ingenierías, en donde ha venido a revolucionar las necesidades y hacia donde el mundo se está desarrollando en todos los aspectos. Ya lo decíamos hace un momento, con todo el Internet, pero si hablamos de máquinas, si hablamos de muchos otros inventos, pues se necesita y se han necesitado los institutos tecnológicos. También, por supuesto, las universidades empezaron a aparecer en las áreas privadas e instituciones particulares de manera progresiva, de tal forma que si algún individuo no tenía la posibilidad o no había sido capaz o no había sido admitido en una universidad pública, pues tenía la posibilidad de entrar en una institución privada, de las cuales hay también extraordinarios ejemplos y que afortunadamente siguen creciendo en muchas partes del país. Esta cobertura de la educación superior, fíjense, en aquellos momentos, en los 70, era solamente de 6.4%. O sea, mientras que ahora
la cobertura está alrededor del 38%, y que todavía nos falta, lo ideal sería estar ya en los 60, 70%, en aquel tiempo pues era realmente muy limitada, y estamos hablando de hace 50 años, no estamos hablando de hace siglos, estamos hablando de hace 50 años. Y este crecimiento en la cobertura se fue dando progresivamente, de tal forma que en el 75 ya era un 10.5% y en el 80 ya era un 14.5%. Para poder lograr esto se necesitaban y se necesitaron y se dieron afortunadamente gobiernos con una visión humanista, gobiernos con una visión en donde entendían claramente que uno de los legados más importantes que se le puede dar al pueblo es precisamente el acceso a la educación, y que en donde había que invertir más recursos porque no se hacen las cosas o las grandes obras por buenos deseos, sino se hacen a través de los presupuestos que anualmente la Cámara de Diputados aprueba. Hubo un momento complicado porque precisamente la parte de los presupuestos, porque los problemas económicos que tuvo nuestro país no crecieron o incluso decrecieron, como fue entre 1977 y 82, la gran crisis que tuvimos ahí con las devaluaciones, etcétera, en donde realmente la problemática se hizo muy compleja y hubo realmente un crecimiento negativo. Después de haber ido subiendo, entonces bajó, pero afortunadamente a partir del año 2000, este crecimiento de los presupuestos se dio de manera exponencial prácticamente. En el año 2000 era de 60,000 millones de pesos y ya en el 2009 había llegado a 80,000 millones de pesos y ha seguido creciendo. O sea, no es cosa nada más de buena voluntad, es cuestión de recursos. ¿Por qué recursos? Porque se necesita, evidentemente, infraestructura donde se impartan las clases o donde se hagan las prácticas. Se necesita, y lo más importante, personal de calidad, maestros, docentes con vocación que tengan la intención de formar gente. Es algo, es un privilegio realmente cuando uno puede participar, aunque sea limitadamente, en la formación de algún área de una persona, o que puede uno aportar algo para que esa persona le vaya bien, le vaya mejor. Entonces, era necesario que esta inversión fuera creciendo. Pero como pasa en todos los desarrollos en la parte organizativa, en la parte industrial, etcétera, no es suficiente simplemente con crecer. Se necesita que ese crecimiento sea ordenado y, por supuesto, se necesita que ese crecimiento vaya acompañado de criterios de calidad. Y esos criterios de calidad tienen que ser definidos, porque no se trata nada más de aceptar más alumnos, de sacar más egresados, a ver cómo salen, sino que se tiene que garantizar precisamente que esos egresados tengan las capacidades necesarias para poder ser buenos profesionales o para seguir desarrollándose, para complementar especialidades o para trabajar de docentes o para hacer investigación. Todas las áreas en donde cualquier profesional que ha estado en una universidad puede tener acceso y puede aspirar a hacerlo. Entonces, fue necesario el generar, para tener esas acreditaciones, buscar un sistema de educación superior que además fuera imparcial, por supuesto, que fuera transparente, que fuera responsable y que fuera profesionalizado, porque es muy fácil decir, yo tengo, y esto lo vivimos en las escuelas de medicina, cuando yo estuve director en la de Guanajuato, en León, todos decíamos que nuestra escuela de medicina era la mejor del país. Y decíamos, a ver, pero ¿en base a qué dices tú eso? Bueno, es que yo tengo muy buenos profesores, tengo muy buenas instalaciones, tengo un buen presupuesto. Pues sí, pero eso no es suficiente. Se necesita establecer los criterios de calidad para poder decir, a través de un procedimiento de acreditación, decir que tú tienes los elementos para poder considerarte como una escuela de X carrera o una universidad de calidad. Y afortunadamente, poco después se creó un consejo para la acreditación de la educación superior, el cual ha sido y sigue siendo el encargado de acreditar esta educación. Este consejo se llama COPAES. Y vean ustedes cómo en los primeros años empezó a crecer esto muy rápido. ¿Por qué? Porque todas las instituciones se dieron cuenta
de que no era suficiente con tener un espacio, era necesario acreditar esos espacios y acreditar la formación que se les estaba dando a los estudiantes. ¿Por qué? Porque sus padres han invertido en ustedes, porque ustedes tienen una gran ilusión de ser formados como profesionistas, y qué fraude cuando ingresan a una universidad, como llamamos, entre comillas, perdón, pero es real, patito, en donde cuando salen se dan cuenta que su formación fue realmente deficiente. Entonces, para ello se necesita tener mucho cuidado y siempre ver que la institución a la cual uno aspira a ingresar esté acreditada. Y vemos que esos procesos de acreditación de los programas se fueron dando de tal manera que eran 156 en el 2002 y 1,707 en el 2008. Y esto siguió creciendo, y lo más interesante es que la matrícula en esas instituciones acreditadas subió de 9.6 en 2001 a 58.5 en 2009. Es decir, ya había un consenso general y ya había una aceptación de la importancia de la acreditación, que créanmelo, al principio no es fácil, porque cuando empiezan los procesos, se empiezan a cuestionar los acreditados, ¿por qué este me va a acreditar si yo soy mejor que él? Nunca falta esto. Entonces, hay que trabajar fino para poder generar estos grupos, y yo se los digo con experiencia, porque me tocó formar parte y arrancar la primera acreditación de una facultad o escuela de medicina en el año de 1996, cuando esto no existía antes. Y afortunadamente, a partir de ahí ya todas las escuelas, o la mayoría de las escuelas de medicina, tratan de acreditarse para garantizarles a los alumnos la calidad de la formación que van a tener. Y también existe eso para las escuelas de nutrición. Entonces, ya es una necesidad el que uno vea a dónde voy a poner a mi hijo, o tratar de convencerlo a mi hijo o a mi hija de que vaya a una universidad cuyo programa esté acreditado, porque a veces las universidades pueden tener muchos programas y no todos están acreditados. Aquí lo importante es que estén los programas acreditados. Sin embargo, todavía seguimos teniendo inequidades, o sea, aun cuando la justicia social ha tratado de a través de los gobiernos en México, de irse equilibrando, pues todavía no tenemos todos los mismos derechos en realidad. Los tendríamos en la ley, pero cuando se tratan de ejercer no es igual. En México, solo 5 de cada 100 jóvenes del decil más bajo de ingreso, esto estamos hablando de una evaluación que se hizo en el año 2000, tenían acceso a la educación superior, en contraste con 60 de cada 100 del decil de mayores ingresos. Es decir, hay ya una inequidad en donde pues, la persona que tiene pocos ingresos, por diversas razones, muchas veces, y esas mismas razones se van expresando desde el desarrollo del estudiante, y tenemos afortunadamente ya ahorita que en la primaria prácticamente el 100%, si no es que el 98% de los jóvenes están logrando terminarla. Pero en la secundaria ya empieza a haber deserción, y entonces allí ya encontramos una disminución, y ya nada más 75, 78% logran terminarla. Deserción por diversas razones, porque muchas veces tienen que empezar a trabajar muy jóvenes, por otras veces porque pues se van al extranjero, y bueno, diferentes causas. Y esto va haciendo que ya para la preparatoria apenas estamos llegando un poquito arriba de los 50, y en la educación superior actualmente en un 38%. Y esto por las necesidades de las familias, de tener otra persona que contribuya al soporte y al mantenimiento de las mismas. Afortunadamente, desde el inicio de este siglo, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, que había sido creado, fue aumentando progresivamente, y vemos con mucha satisfacción, porque creo que esta es una forma de justicia social que ya para muchos jóvenes no es realmente la falta del recurso lo que les impide poderse seguir formando. Y eso es realmente una forma de ir rompiendo las inequidades, de ir logrando que todos tengamos las mismas oportunidades. Hablando ya propiamente o acercándonos a lo que es la licenciatura en nutrición, forma parte de las licenciaturas en la salud, y por eso están ahí o fue creada por la Facultad de Medicina, porque hay cada día más
este concepto de la formación y del trabajo interdisciplinario entre todos los estudiantes del área de la salud, en donde puede ser psicología, nutrición, odontología, incluso trabajo social, ingeniería biomédica, y en donde estos debemos ya de entender que vamos a trabajar sobre todo en las áreas de atención privada como un equipo. Ya no es el médico el único integrante del equipo de salud. Ya los otros integrantes, las enfermeras, por supuesto, también que son importantísimas, las mismas trabajadoras sociales, lo decía hace un momento, los químicos que hacen los exámenes de laboratorio, todos en conjunto formamos un equipo de salud. Y esos equipos de salud cada día se van a ir consolidando. Insisto, donde por supuesto que el médico es importante, pero ya no es el más importante. Todos los miembros del equipo de salud somos importantes. Y ahí entendemos, porque lo hemos visto en la evolución, que podemos ver ya una enfermera que es doctorada en enfermería, o también un licenciado en nutrición que es doctorado en nutrición. Entonces, todos tenemos que tener esa posibilidad porque todos vamos a aportar, porque ya es imposible tener todos los conocimientos y querer abarcar todo. Y además, el trabajo en equipo es mucho más enriquecedor y mucho más benéfico para las comunidades a las cuales nos dedicamos, que debe de ser el objetivo final de la formación de los estudiantes y de los profesionistas. Entonces, esta educación profesional, que ya es de alto nivel, digamos, va a contribuir sin duda al bienestar de los individuos por las cosas que van a hacer, de las familias y de las comunidades. Ustedes van a tener un papel muy importante en el desarrollo de las comunidades que todavía están rezagadas en el país. Y comunidades que a veces no nada más son rurales, hay comunidades que están pegadas a la ciudad y en donde hacen falta todos estos aspectos de bienestar que están estructurados de una parte muy sólida, en donde el pilar fundamental sin duda es la salud. Si no hay salud, realmente no puede haber desarrollo. Y por supuesto, entre más gente preparada exista, este conocimiento científico se expande y permite, a través de la transmisión del conocimiento, ya no en las escuelas, sino la educación informal, a través de los diversos medios o a través de ustedes mismos, que enseñen a comer correctamente, a escoger los alimentos correctamente en las comunidades a donde vayan a trabajar. ¿Para qué? Para que la gente vaya adoptando estilos de vida saludables, para que mejore sus hábitos de búsqueda de atención a la salud y que se conviertan en ciudadanos con conciencia de sus derechos, porque la salud es un derecho fundamental que está expresado en la Constitución y es un derecho que es un derecho humano. Para mí, después del derecho a la vida, es el derecho más importante, el derecho a la salud, y que debemos todos de exigirlo. Debemos de exigirlo para tener el acceso a los hospitales, el acceso a medicamentos, el acceso a médicos. Son las profesiones en donde hay más relación humana. Entonces son las caras humanas de un sistema de salud, son los profesionales, no nada más los médicos, insisto, las enfermeras, los nutriólogos, los psicólogos, etcétera, todos los que formamos parte de este grupo. Sin embargo, y últimamente, sobre todo en los años recientes, esto se ha acelerado tremendamente. Cada día aparecen más retos para los sistemas de salud de los cuales ustedes van a ser parte. ¿Por qué? Porque hay transiciones epidemiológicas y demográficas. No siempre son las mismas enfermedades. Ahorita lo estamos viviendo con el problema del coronavirus. Un problema grave, gravísimo, que se ha presentado en todo el mundo, del cual nadie está a salvo y en el cual se tienen que adoptar estrategias específicas para poderlo combatir y en donde hace falta el trabajo de todos los investigadores, los científicos, los médicos, los nutriólogos, etcétera. ¿Y por qué digo los nutriólogos? Porque tienen más riesgo de morir cuando se contagian de coronavirus las personas que tienen, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial o problemas de corazón. ¿Ven? Empiezan a ver ustedes y a vislumbrar que su papel va a ser muy importante en el trabajo en la sociedad. Y también las transiciones demográficas. México hace 20 años todavía decíamos es un país joven. Pues ya no estamos tan jóvenes porque empezamos a ver
gente ya de más edad. El grupo de población más amplio ya no es el grupo de la base de los recién nacidos, y ahorita ya estamos en el grupo que está alrededor de 5 a 9 años, y así va a ir creciendo, de tal manera que en 20, 25 años el grupo más amplio va a estar entre los 40 a 45 años, y hay que irnos adaptando por esas transiciones. ¿Por qué? Porque las enfermedades son diferentes, los requerimientos son diferentes, la atención tiene que ser especializada progresivamente. Y nos ha permitido estos retos que van cambiando, que haya una diferenciación profesional. Antes, el médico decía, yo sé de todo y yo atiendo todo. Y quiero contarles una anécdota que vivimos en 1991. Se había desarrollado un estudio para ver qué grado de conocimiento teníamos los médicos en relación a los temas de nutrición. ¿Por qué? Pues porque los médicos éramos los que orientábamos en materia de nutrición a los enfermos cuando nos iban a ver a nuestros espacios de consulta. Sin embargo, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que cuando se aplican exámenes para ver cuál era el nivel de conocimientos en los residentes son los que están haciendo la especialidad médica en varias de las instituciones de educación superior y en los institutos nacionales de salud, se encontró que todos los residentes estaban reprobados. Entonces hubo ahí un desencanto, digo, caray, ¿qué pasó? En un examen muestral, en donde los conocimientos que se estaban pidiendo no eran del otro mundo. Y entonces quedó muy claro que en medicina había un hueco amplio en relación al conocimiento de la nutrición. Y sin embargo, habíamos crecido mucho en cuanto a la importancia de la nutrición para la evolución de los enfermos. Y había nutrición parenteral, enteral, la cual modificaba radicalmente la evolución de un paciente quirúrgico. Pero entonces esto poco a poco fue fortaleciendo la idea y fue estableciendo acciones para la creación de escuelas de nutrición en todo el país. Eso fue una de las razones. Y por ello también emprendimos, cuando tuve la oportunidad de dirigir a la Asociación de Escuelas de Medicina y Facultades de Medicina de México, de que se incluyera más enseñanza en nutrición en medicina, pero también, y lo hicimos en nuestra facultad, se crearan más facultades de medicina. En Guanajuato, en la universidad, en la escuela pública, en 1996 se crea la Escuela de Nutrición, y bueno, de entonces para acá ha tenido un crecimiento progresivo. Los primeros años fueron complicados. Desde la discusión sobre la creación, pues los detractores más importantes eran los médicos, porque me decían, ¿para qué quieres nutriólogos si tenemos médicos y los médicos sabemos mucho de nutrición? Y cuando les enseñaba los resultados, se dieron cuenta pues que no era cierto. Y cuando hablamos de otras áreas, hace necesaria la diferenciación profesional, que haya enfermeras de altos grados, que haya psicólogos de altos grados, que haya nutriólogos. Entonces, esta experiencia que a mí me tocó vivir, lo puedo hablar por experiencia propia, por conocimiento personal. Y me ha cada día fortalecido más, y por eso tengo yo tanto cariño a los licenciados y licenciadas en nutrición, porque entiendo la importancia que tiene su trabajo. Por otro lado, también las demandas de la población cada vez es más exigente. Muchas veces la población pregunta cosas, y a veces pregunta ya sabiendo cuál es la respuesta, porque ya se instruyó, ya tuvo acceso al Google o a otras cosas, y no diría tanto para tantearnos, sino para ver si con el médico que está o con el nutriólogo o nutrióloga que está, si realmente conocen. Entonces las demandas van a ser cada vez más exigentes. Y por otro lado, la innovación tecnológica. Cada día tenemos más herramientas para poder aprender más, para poder facilitar el acceso al conocimiento, que era lo que decíamos hace un momento. Ahora los simuladores son la cosa de todos los días. La medicina se aprende con simuladores en muy buena parte. Es decir, antes de echar a perder a un humano, pues mejor nos equivocamos en los maniquís o nos equivocamos en esos simuladores. Y hay esas facilidades, simuladores que pueden ser desde virtuales hasta reales, en donde podemos aprender a hacer o adquirir estas destrezas que son fundamentales para muchas de las profesiones. Entonces, la innovación tecnológica ha cambiado
Y antes no nos imaginábamos que pudiéramos estar aprendiendo lo que debemos de aprender a través del Internet y por clases virtuales. Hoy, con esta pandemia, nos damos cuenta qué importante es el Internet y qué importante es tener en cuenta este instrumento, porque nos va a servir, no para que volvamos a hacer todo por Internet, pero sí para aprovechar la actualización, algunos cursos especiales a través de Internet. Eso va a ser extraordinario, maravilloso. Y por otro lado también, hacerles ver que cada día pues hay más conocimientos y los conocimientos llegan más rápido. Les mencionaba hace un momento que ahora podemos tener el conocimiento de algo que se descubrió hace algunos minutos al otro lado del mundo. Pues antes en medicina, por ejemplo, para conocer algunos conocimientos aparentemente nuevos, comprábamos la última edición del libro más reconocido y en donde cuando nos poníamos a leer, pues muchas cosas que venían ahí se habían descubierto hace 10, 15 años y la forma como podíamos estar actualizados es leyendo las revistas, que esas en general como quiera tenían 2, 3 años de retraso el conocimiento. Ahora ya no, cada día va a ser más rápido el conocimiento y la cantidad de conocimiento se multiplica de tal forma que Densen, un danés, nos decía ya que este crecimiento del conocimiento, por ejemplo, lo que en 1900 se sabía, se duplicó en el número de conocimientos, en la expansión de conocimientos en 50 años. Pero después, del 50 al 80, la duplicación de los conocimientos se daba en cada 7 años. Después, en el 2010, ya cada 3 años y medio, y actualmente, desde el 2020, cada 73 días se duplican los conocimientos. Entonces, es imposible poder saber todo lo que se tiene que saber. Y además no es sano querer retacar los conocimientos en un estudiante, sino hay que enseñarlo a buscar el conocimiento, enseñarlo a discernir el conocimiento que le va a ser útil para poder irlo guiando y que vaya estructurando sus conocimientos en razón o en función de lo que va a utilizar. En algún momento, hace 20 años, decíamos, si queremos que los médicos que se están formando aprendan todo lo que hasta ahora se sabe, pues la carrera debería de durar 15 años y eso era imposible. Y así va a ser imposible para todas las demás carreras. Y cuando uno busca ya en una profesión, que en el caso de ustedes será la licenciatura en nutrición, hay que tener en cuenta, porque está relacionado con la salud, hacia dónde hay que enfocarse. Hay que conocer de aspectos de epidemiología, cuáles son las causas principales de muerte. Y aunque aquí no está, porque es una estadística anterior, habría que incluir ahí en ambos casos, hombres y mujeres, como segunda causa de muerte del coronavirus. Ya en este último año, en el año del 2020, el coronavirus fue la segunda causa de muerte. Sigue siendo las enfermedades del corazón las más frecuentes, la diabetes mellitus también, que ya estaría en tercer lugar, después los tumores malignos, y estas enfermedades, que son las más frecuentes, generan más de 100,000 defunciones cada año. Y estoy insistiendo en estas tres porque el problema o la causa fundamental de ellas es el sobrepeso o la obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad tiene como causa fundamental los malos hábitos de alimentación. Y la enseñanza de la nutrición les va a permitir a ustedes, a través de transmitir en las comunidades, a enseñar a bien comer a las personas para tener una nutrición equilibrada y para tratar de evitar estas enfermedades. Hay otras enfermedades también que tienen relación y lo vamos a ver más adelante, pero aquí ven el orden de progresión. Los más importantes, aparte del coronavirus, son 3 enfermedades que tienen estricta relación con el sobrepeso y la obesidad. Enfermedades del corazón, diabetes y los tumores malignos, aunque ustedes no lo crean, uno pensaría, pero al que le da cáncer se pone muy delgado. Sí, pero se pone delgado cuando ya tiene el cáncer. Pero si fue obeso, eso le pudo haber causado o ser un factor para causarle el cáncer. Y desafortunadamente, este es un tema que vivimos en todo México. En todo México, la obesidad y el sobrepeso se han extendido y dentro de los países de la OCDE, que son 33 o somos 33 países, en donde esta asociación
que se creó esta organización, más bien dicho, que hace muchísimos estudios de investigación, principalmente en función de cuestiones económicas. También hace estudios importantes en relación a la población, en relación a las enfermedades, en relación a la educación. Y tenemos ahí sí, desgraciadamente, la pena de que somos prácticamente el primer país con mayor número de personas o la más alta tasa de sobrepeso y obesidad entre los adultos. Esto ya era desde el 2015. Ven ustedes, ahí si hubiéramos ganado la medalla de oro. Desafortunadamente no son en esas competencias en las que queremos ganar medalla de oro, pero estamos por encima de la mayoría de los países desarrollados o algunos en vías de desarrollo. Este es un tema que no lo decimos nada más aquí, sino que está perfectamente comprobado por estas organizaciones internacionales. Y además, algunas cuestiones que son importantes. En México, la mayor parte de los recursos se gasta en atención curativa y rehabilitación. O sea, nos hace falta mucho invertir en prevención. Ustedes ven, ahí gastamos 6 puntos más de los que los países en promedio, los países de la OCDE gastan. Y en prevención gastamos muy poco y gastamos mucho también en lo que se llama gobernanza, es decir, en toda la burocracia para la atención en los hospitales y en todos los centros de salud. Entonces hay cosas fundamentales, sustanciales, que evidentemente hay que cambiar y en donde precisamente la prevención empieza desde los buenos hábitos de comer, de saber qué comer, de tener una nutrición adecuada y equilibrada desde el nacimiento. Y bueno, cuando nos ponemos a estudiar lo que ya ha sido investigado, estos estudios se hicieron en un área de la Secretaría de Salud, en donde se investigaban pues las perspectivas de hacia dónde iban las enfermedades, se investigaban también el costo que tenían las enfermedades, se investigaban el costo de los medicamentos, cuándo había un costo-beneficio para poder escoger un medicamento sobre otro. En fin, las decisiones se tomaban también teniendo una base de información para saber a qué nos íbamos a enfrentar o teniendo una base de información para saber cuáles medicamentos eran más útiles y eran más costo-benéficos, es decir, costaban menos y beneficiaban más. Pues desde entonces se hicieron estos estudios de proyección, una proyección a futuro, en donde vemos que se estudiaron desde 1999 y la proyección hasta el 2023, que ya vamos a llegar, habrá que hacer ahora las proyecciones que siguen, y pueden ver cómo el crecimiento casi exponencial de las enfermedades cardiovasculares, al igual que del sobrepeso y la obesidad, pues eran dos problemas fundamentales. Sí vemos, y si ustedes se fijan, que en el caso de obesidad y sobrepeso ya desde el 2020 hay una estabilización. Esto se ha ido logrando, pero no completamente. Se ha disminuido el ritmo de crecimiento, pero de ninguna manera se ha logrado bajar esto a hacer menos tasas de pacientes con sobrepeso o obesidad. También vemos cómo otras enfermedades en la línea azul, como osteoartritis, van y seguirán aumentando. Esto por una razón lógica. Cada vez vemos más personas de edad mayor que tenemos más tendencia a presentar problemas articulares. Vemos también cómo la diabetes va creciendo casi exponencialmente. Cuando estaba en el año 99 en 3 millones, pues ahora en el año del 2021 o 22 ya estamos en 12 millones o más. Y también el problema de los cánceres. Entonces, estos son temas de futuro, jóvenes. Esto no es un problema que no les va a tocar ver. Este es un problema que les va a tocar ver y en donde van a tener que participar en la nutrición de los enfermos que tienen, o las personas que tienen sobrepeso, obesidad, o que tienen diabetes, o que están enfermos del corazón, o que tienen cáncer o osteoartritis. Entonces, siempre hay que hacer una proyección para lo que se va a necesitar, que existan profesionales, y estas enfermedades, sin duda, van a requerirlos mucho a ustedes. Hay otras enfermedades relacionadas también con la obesidad y el sobrepeso, algunas de ellas que forman parte de un mismo grupo cardiovascular, por ejemplo, ahí está la dislipidemia, que finalmente provoca hipertensión, la insuficiencia cardíaca, etcétera,
pulmonares también, como la apnea del sueño. Cuando se está obeso, pues se tiene una restricción pulmonar para poder inflar los pulmones, y entonces empieza uno a respirar más superficialmente, decimos casi como pajarito, y entonces empieza uno a quedarse dormido, ¿verdad? Cuando está despierto, o a dejar de respirar cuando está dormido. Y estos pacientes se tienen que utilizar algunos mecanismos para despertar, o sea, para poder respirar y seguir respirando. Entonces, otras enfermedades y los problemas psicológicos que están relacionados con lo estético muchas veces, o también con el malestar que genera el tener obesidad y sus complicaciones. Estas personas tienen depresión, tienen baja autoestima, inadecuada calidad de vida y tienen generalmente trastornos de la alimentación. Y también desde el punto de vista neurológico, y ahí quiero señalar la demencia, Alzheimer es una enfermedad que cada día estamos viendo más en México. Y estamos viendo más en México, ¿por qué? Porque tenemos más adultos mayores. Y también porque se está viendo en los estudios que se están desarrollando que tiene una relación que todavía no se acaba de definir plenamente con la diabetes mellitus. Parecería, y en algunos casos se ha llegado a denominar la diabetes 3, sabemos que hay diabéticos tipo 1, los dependientes de insulina, tipo 2, los que requieren o se controlan con hipoglucemia antes o dieta, y diabetes 3 son aquellos en los que el Alzheimer está relacionado con la diabetes, porque se supone también que pudiera haber producción de insulina en algunas áreas del cerebro. Y los trastornos musculoesqueléticos que ya mencionamos, también trastornos genitourinarios relacionados con el exceso de peso, por ejemplo, la esterilidad, etcétera, etcétera. Entonces, es un área en donde afecta a miles y millones de personas. En México, afortunadamente, todavía hasta el 2018-19, el Instituto Nacional de Salud Pública, que se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, que es uno de los más prestigiados del mundo en salud pública, desde hace años, desde 1999, empezó a desarrollar las encuestas nacionales de salud y nutrición. Estas encuestas son un instrumento valiosísimo. Son unas encuestas que se hacen en una población muestral en todo el país para conocer las realidades de muchos aspectos, algo como lo que hace el INE, pero esto dedicado, en este caso, para la salud y la nutrición de las personas. Entonces, desde ahí hemos podido conocer cuál ha sido la evolución de la obesidad y el sobrepeso, la prevalencia en nuestro país. Y vean ustedes algo que es muy preocupante. Aquí es una gráfica que habla de los niños de 5 a 11 años de edad. Como sí había ya desde el 99 un 9% que tenían obesidad y un 17% que tenían sobrepeso, pero cuando hablamos ya de la última, en 18-19, el porcentaje es de sobrepeso es de 18, pero de obesidad ya es de 17%, habiendo sido 9,6%. Entonces, ha habido un poquito de freno, un poco al desarrollo y al crecimiento a partir de los últimos años, pero todavía no se ha logrado ni mucho menos un control y la cantidad de personas con obesidad y sobrepeso desde la niñez, que ese es un tema preocupante, porque un niño que empieza a ser obeso, muchas veces o ya con sobrepeso, tiene hábitos alimentarios y de práctica de ejercicio físico deficientes, y entonces va a seguir aumentando de peso. Y es muy difícil, cuando ya se es obeso desde niño, lograr que no se sea obeso en la edad adulta. Ya los adultos de más de 20 años de edad, vemos cómo ha habido este incremento en la obesidad abdominal. La obesidad abdominal es un signo muy característico que nos permite demostrar sobre todo el almacenamiento de gran cantidad de grasa. La circunferencia abdominal hay que medírsela, y cuando uno ya está muy pasadito, pues entonces hay que preocuparse, porque sí tiene uno un problema ahí con obesidad. Y vemos cómo ha habido este crecimiento que bajó un poco del 2012 al 2016, y en el caso de los hombres, desafortunadamente en el caso de las mujeres, siguió aumentando. Y también cuando se hacen los índices de masa corporal, que es lo que nos permite diferenciar con el índice de masa corporal si realmente tenemos o no tenemos sobrepeso, si el índice de masa corporal, que ustedes lo van a hacer casi dormidos ya cuando estén en la carrera y todos los días, a todas horas, aquella persona que tiene un índice de menos de 25 es una persona normal. Aquella que tiene de 25 a 30
tiene sobrepeso, más de 30 tiene obesidad y más de 35 ya será una obesidad mórbida. Entonces vean ustedes también cómo esos porcentajes han ido aumentando de manera progresiva y particularmente en las mujeres, que si vemos 2018, en el caso de las mujeres, ya 40.2% tienen obesidad en sus diferentes grados y un 36% tienen sobrepeso. O sea, estamos hablando de 76.8%. En el caso de los hombres, del 75.6%. Y esto también tiene unas diferencias en cuanto a las regiones geográficas. Hay regiones geográficas que tienen más frecuencia de sobrepeso y de obesidad. Entonces, más importante en general en las regiones del norte y en las regiones del sur, en los extremos. En la Ciudad de México está un poquito intermedia, un poquito menos, y en la región del centro un poco menos también. También esto depende de los hábitos alimentarios y los tipos de alimentaciones que se tienen. Cuando se compara lo rural con lo urbano, excepción en las mujeres sí hay mayor frecuencia de obesidad, pero es en las áreas rurales más que en las áreas urbanas. Cuando comparamos todo global, prácticamente ya no hay mucha diferencia. Y ahí es cuando uno se pone a analizar qué está pasando con estas evidencias. Pues está pasando seguramente una falta de información. De ahí la importancia del reforzar la nutrición comunitaria, en donde pues, ustedes pueden tener un papel fundamental para mejorar la nutrición y la calidad de vida de las personas que viven en el campo. Y bueno, vemos cómo los casos de sobrepeso y obesidad han ido creciendo, un poquito menos ya en los últimos años, pero la tendencia de la curva es hacia arriba. Y también, por supuesto, la tendencia de las defunciones, el número de defunciones, en donde, ya lo mencionábamos, la mayoría son por problemas cardiovasculares, por cáncer y por diabetes. En cualquiera de estas tres enfermedades, más de 100,000 personas mueren cada año, precisamente por las complicaciones de estas enfermedades. Y algunas de las más difíciles, más duras de vivir, sin duda, es la diabetes cuando no se controla, porque los pacientes pueden ir perdiendo progresivamente muchas habilidades, se van quedando ciegos, a veces necesitan dializarse porque los riñones ya no funcionan, terminan amputados de algún miembro porque hacen gangrena, habitualmente los miembros inferiores. Entonces, lo que se ha logrado en aumento de la esperanza de vida en México, en donde ya las mujeres tienen una esperanza de vida prácticamente 78 años en promedio y los hombres la tenemos 73 y medio, no es tan satisfactorio, desgraciadamente, porque en muchos de estos casos se tienen enfermedades crónicas y la calidad de vida de los últimos 10 años no es adecuada. Entonces hay mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Y entonces vemos el aumento de los casos de diabetes, de los casos de funciones. Vemos también el aumento de los casos de hipertensión arterial, que también es una enfermedad prevalente y muy frecuente, y que desafortunadamente pocos de los pacientes, en el caso de diabetes y un poquito más en el caso de hipertensión, están bien controlados con sus medicamentos. Y el problema no es nada más calidad de vida, aunque por supuesto es el más importante, el gasto que se hace en estos enfermos por parte del gobierno o en el nivel privado, sino precisamente todo lo que esto genera. Estas enfermedades que son crónicas, que no se transmiten, ya la diabetes en general, todas son diabéticos tipo 2, o sea, que son obesos, que no son dependientes de insulina. Entonces, eso no fue transmitido por herencia. Los diabéticos tipo 1 sí hay muchos casos que son transmitidos por herencia. Entonces, todos estos en general son secundarios al problema de sobrepeso y obesidad. Y los recursos que se gastan, que se invierten, digamos, porque no es gastar, que se invierten para curar a estos pacientes, son enormes. Si ustedes pueden ver ahí, la curva que más crece es la curva de gasto en los pacientes diabéticos, en donde llegaba a ser en el 2014, de 80,000 millones de pesos. Y esto estamos hablando de medicamentos, de internamientos, de diálisis, en fin, de toda la atención que necesitan estos pacientes para poder mantenerse vivos. Y también hay gastos indirectos. No todo es lo que se gasta por la atención médica, sino también
¿Por qué? Porque la persona puede morir prematuramente si no se le cuida, y esa persona, si muere a los 50 años, cuando su esperanza de vida era de 73, son 23 años que ya no vivió, que ya no produjo, y entonces hay una pérdida también de recurso, de ingreso, porque ya no está la persona. O también por ausentismo se necesita poner un cuidador, o también al ausentismo que se pierde por el trabajador que no va a trabajar, que es la curva más alta en rojo, los subsidios a corto plazo por ausentismo, las pensiones que se van incrementando. Entonces, esto genera también muchos costos y finalmente para el 2023 está calculado que los costos directos e indirectos que tienen como impacto del sobrepeso y la obesidad, todas estas enfermedades están alrededor de 270,000 millones de pesos. Cuando ustedes piensan o reflexionan y se dan cuenta que el presupuesto global de todo el área de salud puede estar en 540,000 millones, o sea, la mitad no puede ser que se gaste en estas enfermedades porque no hemos sido capaces de controlar el problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, si se tiene que gastar demasiado en algunas enfermedades, se deja de invertir en otras enfermedades en las cuales también los enfermos tienen derecho de ser tratados. Y muchas veces pues no tienen los medicamentos o no tienen la oportunidad de curarse. Entonces, es un tema no nada más de sufrimiento, de pérdida de calidad de vida, sino también es un tema de repercusión económica. Y aunque en general sí hay una diversidad dietética aceptable en muchas de las áreas, muchas veces no es tanto lo que comen, sino cuánto comen, y por otro lado también la falta de ejercicio, lo que hace que estas personas vayan aumentando de peso. Y así vemos también que los hábitos o las costumbres en diferentes partes del país, pues son, por ejemplo, los que sí tienen una alimentación más recomendable son las personas del norte del país, los que tienen la menos recomendable son las personas del sur del país. ¿Qué se refiere a recomendables? Pues frutas, verduras, leguminosas, etcétera. O no recomendables, carnes procesadas, comida rápida, antojitos mexicanos, botanas, etcétera, etcétera. Estos son datos también de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En base a esto, en el 2006 publicamos un artículo sobre la obesidad, y que llamamos, esto está publicado en Cirugía y Cirujanos, que es el órgano de difusión del científico de la Academia Mexicana de Cirugía, y que lo mencionábamos, la obesidad, la verdadera pandemia del siglo XXI. A nosotros nos tocó lidiar con la influenza H1N1. Esa fue la primera pandemia del siglo XXI en todo el mundo. Y realmente fue muy agobiante, fue muy preocupante, pero finalmente se terminó y pudimos tener un buen resultado y el número de personas fallecidas fueron 1,363 en total. Entonces, eso realmente no era aunque sí preocupa, no es la causa de la mayor preocupación. Ahora con el coronavirus ha sido mucho más grave, por supuesto, y también hay que preocuparse, pero el coronavirus, tarde que temprano, probablemente ya en un año ya estemos hablando en otras condiciones, aunque ya vaya a ser endémico, vamos a tener casos, pero vamos a estar vacunados. Pero contra la obesidad no tenemos una vacuna así muy eficiente, y entonces el tema de esta pandemia o este problema que nos llegó desde los 80 en el siglo pasado es que es muy probable que se mantenga durante muchos años o quizás todo este siglo XXI. Entonces, por eso lo llamé yo la verdadera pandemia del siglo XXI, por todas las implicaciones que tiene, tanto de salud como económicas. Y de hecho, el Instituto Nacional de Salud Pública ha escrito un libro que es muy interesante porque ahí abarca y analiza todos los aspectos que se relacionan a la obesidad y habla del estado de la política pública y da recomendaciones para su prevención y control, que aquí están precisamente. Y si ustedes se ponen a ver, primero hay varios aspectos. Primero, el marco legal para la implementación de las políticas. Esto hay que estarlo actualizando, porque no puede uno hacer los programas porque es una ocurrencia. Tiene que haber un marco legal que tiene que definirse, tiene que estructurarse para hacer programas de prevención y de control, y también para evitar conflictos de interés. Cuando ustedes prohíben o ponen un impuesto
a las bebidas azucaradas, pues esto genera un conflicto con la industria. Entonces se necesita la colaboración de parte de la Secretaría de Salud, con el Consejo Nacional de Salud, el de Normalización, que es el que hace las normas, el Senado de la República, etcétera. También el sistema alimentario, promover un sistema alimentario que favorezca el consumo de dietas saludables y que minimice los impactos ambientales. Ahí tiene que participar la Secretaría de Agricultura, Economía, Educación Pública, porque esto se aprende desde pequeños, y también el medio ambiente y los gobiernos estatales y municipales. Entornos alimentarios y actividad física. La importancia, pues, de reforzar las intervenciones para la prevención desde que se es niño, por lo que decía yo anteriormente, y ahí las instituciones también son fundamentales, IMSS, ISSSTE, en los DIFs, por ejemplo, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social. Esto tiene que ser un trabajo multidisciplinario y plurisectorial. Intervenciones para fortalecer la regulación de la promoción y publicidad de los alimentos. Esto ya lo están viendo como, y sobre todo dirigidos a niñas y a niños, se ha tratado de concientizar a los niños y a las niñas de que no es conveniente que ingieran cantidades de bebidas azucaradas, incluso que mejores que tomen agua nada más, por todo el daño que las bebidas azucaradas pueden tener de manera progresiva. También el etiquetado frontal, que ha cambiado, ustedes lo ven ahora con unos hexágonos en donde aparentemente alertan más rápido a la persona, porque antes los cuadritos de atrás pues nadie los leía y nadie sabía qué es una kilocaloría y por porción pues cuánto es una porción, y nadie nos dábamos el tiempo para leer atrás de una bolsa de papitas a ver cuántas calorías nos estábamos comiendo. Sin embargo, ahora que ya se tienen los hexágonos, como quiera, sí hay una alerta, por lo menos para tener un mayor cuidado, dice exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de calorías. Entonces sí se han ido tomando acciones y se siguen implementando, que son perfeccionables, por supuesto que sí, pero que hay que seguirlas fortaleciendo. También las medidas fiscales, como ese poner impuestos a, sobre todo, alimentos y bebidas no saludables. Esto no fue fácil. Es más fácil, o fue más fácil hacerlo con el alcohol o con el tabaco. El tabaco, desde un tabaco que nos fumemos, ya es un daño que nos provocamos a la salud. Pero de repente, pues las gentes que producen alimentos dicen, bueno, pues esto si comen poquito, pues no les pasa nada. Pues entonces hay que ir demostrando que sí es importante que tengan un impuesto y que con ese impuesto, ojalá, y así fuera siempre, se use para poder tratar a todos estos enfermos y los costos que esto representa. Promover los estilos de vida activos. Esto hay muchas áreas de la administración que tienen que provocarlos, promoverlos, hacer carreras de bicicleta, carreras, caminatas, en fin, todo lo que sea fomentar la actividad física. La atención primaria a la salud, que ahí es fundamental, y ahí es donde decía yo, la atención comunitaria que ustedes pueden dar junto con los médicos y las enfermeras puede hacer cambiar y hacer un giro de 180 grados a la frecuencia de estas enfermedades desde el área rural. Y cambios de comportamiento individual a través de un programa de comunicación. O sea, hay que estar informando a la gente. Si queremos que la población participe, tiene que saber qué es lo que le estamos solicitando y para qué le va a servir. Entonces, todo esto tiene que ser a través también de acciones transversales que se vayan desarrollando, y esto es la política pública que recomienda, insisto, uno de los institutos de salud pública más importantes del mundo. Y muy rápidamente, ya casi para terminar, quiero decirles que hay algunos estudios ya sobre el mercado laboral de los egresados. En el 2005 había 20 instituciones educativas que participaron, había 25 que estaban asociadas a la AMFEM, y en donde se hizo un estudio, vieron que la demanda en las licenciaturas de nutrición fueron progresivas. Ya había 81,849 alumnos en esas escuelas que estaban afiliadas, la mayoría, 78% mujeres, 22% hombres, que la mayoría de los egresados eran captados en el sector público y particularmente en el IMSS, en el DIF y en el ISSSTE, que en la nutrición comunitaria, que es una función importantísima, y ahorita lo he estado señalando, había un descenso en el desempeño, o sea, había poca gente trabajando ahí, y en esto la política pública tiene que cambiar
¿Para qué? Para que haya más contratos y oportunidades para las personas que son licenciados o licenciadas en nutrición, para que impacten precisamente en la nutrición en el área comunitaria. En la ciencia de los alimentos hay pocas instituciones que ofrecen ese campo y que en el sector educativo había 26.9% de los egresados y en el comercial industrial un 2.6%, para que vean más o menos cuál es el panorama del mercado de trabajo que había en ese momento y que poco a poco puede ir cambiando. En la Universidad de Guanajuato, en donde, insisto, tuvimos la oportunidad de crear la licenciatura en nutrición en 1996 en la universidad pública, se hizo un estudio de seguimiento en 2010, 65% de los egresados tenían 1 o 2 trabajos relacionados con su campo profesional, 70% eran empleados, 19.5% ellos eran patrones, trabajaban por ellos mismos, el 100% habían conseguido un trabajo durante los primeros 6 meses de concluir sus estudios, o sea, esto da una buena perspectiva para todos ustedes. Había un 60% de satisfacción en los desempeños laborales, lo cual habla bien de la formación que habían tenido, pero que seguramente esto ha ido mejorando y que además gran parte de los nutriólogos y nutriólogas estaban en el área clínica y había pocos en los otros ámbitos. Otra vez, no hemos sido capaces de fortalecer el trabajo en la nutrición comunitaria, en la administración, en el servicio de los alimentos, más en docencia y más en investigación, que es un área muy importante. Yo quiero decirles que este impulso a la creación de las licenciaturas en nutrición tuvieron mucho que ver unos investigadores que todavía trabajan mucho, Pedro Arroyo, Esther Casanueva, Marta Kauffer, y Ana Berta Pérez Lizaur. Ella está en un área muy importante en la Universidad Iberoamericana, para hacer esta promoción y crecimiento de la investigación en las escuelas de nutrición. Y ahí es donde hace falta, claro, no es muy fácil cuando se empiezan a crear estas áreas de formación. En conclusión, y no es una conclusión de toda la plática, por supuesto, es una conclusión para ustedes. Creo que deben de reflexionar el gran privilegio que tienen de estar ahora ya como alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que no nada más es un privilegio, que es una responsabilidad de ser alumno de una de las mejores universidades de Latinoamérica y del mundo, porque no es nada más el beneficio de uno, es la responsabilidad de responder bien, de estudiar mucho, de ser un gran profesional para seguir aumentando el prestigio de la institución que les ha permitido o les va a permitir llegar a ser lo que ustedes quieren ser. Por otro lado, estoy convencido que tienen capacidad, por algo están allí. Así como los mejores docentes, porque la Universidad Nacional tiene como fortaleza fundamental la calidad de sus docentes en todas las áreas. Ahí las gentes que son los enseñantes tienen maestrías, doctorados, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en fin, tienen una gran infraestructura, tienen múltiples facilidades para acceso a la información, no hay pretexto para no poder ir creciendo en su formación. Ahora falta nada más su convicción, su ideal, su esfuerzo para ser los mejores. Tienen que ser los mejores. Enhorabuena y muchas felicidades. Agradecemos muchísimo al doctor José Ángel Córdoba Villalobos por su magnífica conferencia y de esta forma damos por concluida esta ceremonia inaugural de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana. Por su atención, muchas gracias y que tengan todos ustedes un excelente día.